Esta planta se llama ñañan queme. Queme. Y la yuca de humanos solo es queme. Sí, de los yucas de los humanos en cambio es queme. Ya. Entonces este en cambio se llama ñañan queme. En cambio, el pájaro se llama así en nuestro idioma ñaña. Y es lo que siempre cantan por ahí, tiñen, tiñen, tiñen. Ellos en cambio siempre andan gritando tiñen, tiñen para encontrar este planta. A veces encuentran solo uno. Entonces ellos llevan pepa y sembran donde hay espacio. Entonces después ellos hacen fiesta. Entonces cuando sale fruto, los ñañas tenían que acercar todos pájaros, grupos de familia. Entonces acercan para hacer como una fiesta. Los pájaros hacen con este. Con Los yuca. humanos hacen como con la yuca. Entonces hacen lo mismo con estas pepas. Y hacen los pájaros. Antes, en cambio, este pájaro, entonces, en cambio, era como humano. Entonces, con este pájaro tenían relaciones con los humanos reales. Entonces, tenían esposo con ese pájaro. Ya. Entonces, acercaba en una casa, en cambio, para pedir matrimonio con la mujer. Entonces, cuando llevaba al humano, el pájaro ha dicho que saque la yuca Entonces ha dicho, voy a sacar entonces la yuca. Entonces el humano entonces jalaba, entonces ha salido solo raíces. Entonces no ha sido en cambio como la yuca que tienen, como ahora que tenemos yuca. Entonces sí lo ha sido que hay que coger las pepas nomás. Sí, entonces ahí ya han conocido que ha sido plantas para los pájaros. Después de llevar cazando, entonces en cambio este pájaro, entonces no ha dado de comer en cambio así a las hijas. Los guaraní entonces quieren matar a este hombre. Cuando quieren matar acerca a donde hay planta, el pájaro ñaña, entonces ha sembrado así bastante cuando juntó con los humanos. Entonces de ahí él ha sembrado así tipos por todo lado las semillas de esta planta de yuca. Entonces de ahí los humanos acercaban a sacar para coger yuca. Entonces de ahí ellos ven que no cargaba yuca, solo ha sido raíces. Entonces, por todos lados han jalado y no ha salido ni una fruta de yuca. Entonces ahí ellos reclaman a él que usted creo que no es humano. Entonces solamente por eso vemos que solo hay raíces, no tiene fruta de yuca. Ahí entonces cuando reclamaban, entonces él ha dicho que porque yo soy un pájaro me están reclamando. Entonces ya sale afuera, de ahí entonces ya se va convirtiendo un pájaro. Ya se va haciendo su sonido pipip, 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 por toda ya. Entonces de ahí ya se convirtieron este pájaro bastante que existe ahora. Mi abuela dice que ha contado cuando tenían, en cambio, cuando hubo una matanza a las familias, entonces, a veces ellos se escapaban lejos de la casa, entonces ahí no han conseguido dónde sembrar yuca. Entonces tenían que buscar eso, entonces buscaban eso y cortaban pedazos y tenían que ir a sembrar. Entonces eso dice que ha convertido yuca. Entonces hasta ahora que convirtió, ahorita de los guaraní tienen por todo lado real yuca. Entonces gracias a este pájaro dice que ha enseñado cómo sembrar, cómo hacer crecer planta de yuca. Yeah. Entonces él ha enseñado a los humanos cómo hay que sembrar donde que existe tierra en cambio suave. Entonces a él en cambio ha enseñado cómo hacer crecer esta planta. Entonces ya después a él le ha enseñado cómo hay que sembrar, antes de sembrar, con cuál hoja hay que pegar a la planta para sembrar, para que pueda cargar en cambio las frutas de la yuca. Entonces por eso como él enseñó, entonces ya ellos en cambio los humanos ya sabían, entonces sembraban y tenían que pegar con una hoja lo que él le enseñaba el pájaro. Con esta hoja, entonces después de cuando sembraba, entonces cuando crecía, ahí sí ya cargaba en cambio plata de yuca. Mi papá dice que cuando los hombres cuando tomaban por primera vez la yuca han sentido otra forma.
Entonces ya después han dicho que cuando tomamos esta chicha, hay que, en cambio, hacer una danza, en cambio, dedicando a la forma que ellos mueven, forma que ellos, en cambio, cuando uno sembra, entonces puede ir, en cambio, a crecer al ladito cerca. Entonces cada semilla, entonces movía, en cambio, por todos lados. El pájaro. Yeah. Y sembraba, de ahí tenía que mover en otro lado. Cuando llegaba mañana, entonces dejaba en otro lado. Entonces ellos han sacado una canción en Wow, Yeah. dedicando a y después han sacado también un movimiento que ellos hacen con la flauta, que mueven ellos como semilla. Por eso en cambio, los guaraníes siempre cantan los flautas y mueven como semilla. Entonces, cada lado es semilla. Como el pájaro, entonces a semilla dejaba a otro lado. Yeah. Y sembraba en otro lado. Entonces semilla había movido así. Entonces por eso ellos entonces han hecho una danza